Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les voy a hablar sobre la vacuna ARNM-1273, co-desarrollada por Moderna. Moderna es una empresa de biotecnología norteamericana especializada en desarrollar medicamentos o vacunas con base en el ARNM. Estas tecnologías son muy interesantes y en esta clase yo les voy a contar desde cómo se fabricó la vacuna, en palabras simples, cómo nuestro cuerpo desarrolla inmunidad contra el virus y cuáles son las posibles aplicaciones y perspectivas a futuros sobre esta vacuna. Como ustedes saben, desde que se inició la pandemia, varios países del mundo están haciendo un esfuerzo enorme para desarrollar una vacuna. Se realizó en pocos meses, en 6-7 meses, lo que usualmente llevaría años, 5 a 10 años. De hecho, esta vacuna se la desarrolló en 42 días. Esto es un tiempo récord, es impresionante. En este reporte publicado en la New England, nosotros encontramos los hallazgos de la fase 1 sobre la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. ¿Qué quiere decir fase 1? Solamente para recordar, en los ensayos clínicos. Fase 1 generalmente se utilizan pocos adultos, decenas de adultos y generalmente sanos. En este caso, 45 adultos sanos entre 18 y 55 años. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se administró por vía intramuscular 0,5 mililitros de la vacuna y se los dividió en 3 grupos de diferentes dosis, 3 grupos de 15 adultos sanos. Un grupo recibió 25 microgramos, otro grupo recibió 100 microgramos y otro grupo recibió 250 microgramos de la vacuna. Recibieron 2 dosis, separados por 28 días, o sea, una dosis en el día 1 y otra dosis en el día 29. Y después se hizo un seguimiento, un follow-up, los días 7, 14, 57 y así sucesivamente, y se piensa seguir acompañando a estos pacientes a lo largo de un año entero. Lo que fue reportado, en resumen, es que al recibir la vacuna, todos los pacientes generaban anticuerpos neutralizantes. Se determinó la magnitud de estos anticuerpos por diferentes métodos, por ejemplo, por ELISA, que todos conocemos, y se hizo reaccionar estos anticuerpos para evaluar su actividad neutralizante contra el virus. Esto se hizo a partir de placas, ya se los voy a mostrar a continuación más detalladamente, pero más o menos al día 42, 43, estos anticuerpos eran capaces de neutralizar en por lo menos 80% la infectividad viral. Eso se lo hizo a partir de hacer reaccionar los anticuerpos en placas que contenían al virus salvaje, ¿sí? Y por otros diferentes métodos también. Además de generar anticuerpos neutralizantes, genera también inmunidad celular. Y esto les voy a dejar para comentar a detalle, con más detalles a continuación cuando hablemos un poco de fisiopatología. Y también se vio que la vacuna es segura, o sea, está aprobada para seguir investigándose en estudios de fase 2, fase 3 y finalmente ponerlo en la práctica, quizás en el 2021. A continuación yo les voy a contar qué quiere decir vacuna de ARNM, cómo ella funciona, cómo está formada y cómo hace para que desarrollemos inmunidad contra el virus. Vamos a hablar de esos mecanismos tan fascinantes de inmunología. Les voy a contar también cuáles son los datos sobre la seguridad de la vacuna y cuáles son las perspectivas a futuro. Pero antes, rápidamente, les quería contar que los anticuerpos neutralizantes generados por esta vacuna van contra la proteína Spike. ¿Sí? Recordando, en la superficie del virus encontramos esta proteína que es la que les da el aspecto de coronavirus. Parece como una corona si lo vemos en el microscopio electrónico. Esta proteína Spike está formada por 2 subunidades, la subunidad S2 y la subunidad S1. En la subunidad S1 se encuentra el dominio de unión contra el receptor. Y este dominio de unión al receptor, para los fines prácticos, sirve para 2 cosas. Por un lado, él se une al receptor en la célula, suponiendo que esta es una célula, por ejemplo, un neumocito, las células del epitelio pulmonar, ¿sí?
tienen este receptor en su superficie, que es la ECA2, que ya todos conocemos por los videos de fisiopatología. El virus utiliza esta proteína para hacer contacto con la ECA2 y de esa forma internalizarse. Se fusiona y se internaliza, ingresa a la célula y allí comienza el problema. Si nosotros tenemos estos anticuerpos que se unen al dominio de unión al receptor, se unen, impedirían que ocurra esta unión, ¿sí? Evitando la infección viral. Pero los mecanismos que llevan a la protección contra el coronavirus en el caso de esta vacuna son más complejos y apasionantes que esto y les voy a contar a continuación. Voy a borrar un poco acá, ¿sí? Veamos ahora de manera simple en qué consiste la vacuna de ARN mensajero. Como ustedes saben, en general, las vacunas pueden estar formadas o por virus enteros, como en caso de virus vivos atenuados. Atenuados quiere decir el virus está debilitado, se lo somete a diferentes procesos físicos y químicos que hace que el virus se debilite y no produzca infección. De esa manera se la introduce en nuestro organismo para generar inmunidad. Por otro lado, las vacunas pueden ser de virus inactivados, o sea, virus muertos, entre comillas, ¿sí? Por otro lado, las vacunas pueden ser formadas por proteínas virales, ¿sí? Y existen otras vacunas formadas por ADN y en este caso por ARN mensajero. ¿Cuál es la desventaja de estas vacunas? Por un lado, estas vacunas son más caras, son más difíciles de producir, llevan más tiempo, ¿sí? En el caso de por ejemplo, las vacunas de virus vivos atenuados, si bien los virus están debilitados, en algunos casos podrían reactivarse en nuestro organismo. Esto es una preocupación, sobre todo en patologías como la COVID-19, ¿sí? Las vacunas formadas por fragmentos de proteínas virales son menos eficientes para estimular al sistema inmune y ya se los voy a explicar por qué, para que van a ver que lo van a entender de manera simple, ¿sí? Entonces, la vacuna formada por ARNM, recordando que el ARN mensajero sería como un plano en donde están las instrucciones para que nuestro organismo, nuestras células, elaboren las proteínas. Las proteínas pueden ser estructurales, pueden ser proteínas de diferentes funciones. En este caso, la ingeniería genética hace que este ARNM codifique para la síntesis de la proteína Spike, como les voy a mostrar a continuación. O sea, esta vacuna no contiene ni virus vivos debilitados, ni virus muertos, ni fragmentos proteicos de la COVID-19. Dicho de otra forma, esta vacuna no es capaz de producir COVID-19, no nos va a enfermar, ese riesgo no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque está formado simplemente por un fragmento del ARN mensajero que codifica para una proteína cuya función es, digamos, la unión con el receptor. Nosotros vamos a desarrollar anticuerpos para atacar a esa proteína viral y evitar que el virus entre en nuestro organismo. Esto es muy importante. Por otro lado, esta vacuna es más barata, es más fácil, según los especialistas en el área, ¿sí? Es más simple de fabricar y por otro lado lleva menos tiempo. En este caso se la construyó en 42 días, un tiempo récord. ¿Qué es lo que se hizo? Lo primero de todo, se aisló al virus de un paciente infectado en China, ¿sí? Cuando comenzó la pandemia. Se estudió a este virus y se secuenció, ¿sí? Su información genética. Y a partir de esta secuencia, cuando se la conoció, ¿sí? Se la subió a una plataforma pública. Se subió esta secuencia genética. Una vez hecha pública esta secuencia genética, se identificó qué parte de esta secuencia genética del virus correspondía a la proteína Spike. Una vez que se la conoció y se la obtuvo, la biotecnología se utilizó para construir una forma sintética de esta proteína. ¿De qué forma? Se elaboró por diferentes mecanismos complejos un ARNM que contenía esta información genética. ARNM. Y les repito, se utilizó solamente esta secuencia del virus y se la modificó
para formar un antígeno que nosotros llamamos de antígeno S2P. Es como se llamó a este antígeno, el cual es en realidad una forma modificada de la proteína Spike. O sea, este ARNM, hecho de manera sintética, sirve para sintetizar a este antígeno, el cual es la proteína Spike modificada. Ya les voy a mostrar con más detalles a continuación. Pero lo importante que se entienda acá, no es el virus completo el que se utiliza. O sea, es como si hicieran solamente la secuencia genética de mi dedo y no de mi cuerpo completo. O sea, esta vacuna no es capaz de provocar una infección por SARS-CoV-2. Cuando una persona se infecta con el SARS-CoV-2, desarrolla anticuerpos neutralizantes en algunos casos contra esta proteína justamente. El suero o el plasma de los pacientes que tuvieron la infección tienen estos anticuerpos y se utilizó esos sueros, digamos, para comparar con los pacientes que se vacunaron para ver si desarrollaban igual o mayor cantidad de los mismos anticuerpos, y es eso lo que se obtuvo con este estudio. Ahora, a título de curiosidad, cuando los científicos desarrollaron este ARNM, ellos modificaron la secuencia genética. ¿Para qué? Para que cuando nuestro cuerpo sintetice, o sea, elabore la proteína Spike, lo haga de manera estabilizada. O sea, que la proteína Spike esté estabilizada en su forma de prefusión. Y esa es la diferencia con la proteína Spike del virus salvaje. ¿Qué quiere decir en su estado de prefusión? Como ustedes saben del video de fisiopatología, y ya les digo que tienen que mirar el video de actualización de julio de la fisiopatología de la COVID-19, donde se explica con más detalle, ¿sí? El virus, cuando se va a unir con el receptor ECA, la subunidad S1 y S2 se produce como un clivaje entre esas unidades, y de esa manera el dominio de unión al receptor se puede unir de manera más efectiva con su receptor y provocar la fusión y la entrada viral. Entonces, esta proteína Spike está en su forma estabilizada. ¿Y para qué? Porque según los investigadores, esto genera mayor cantidad de anticuerpos, es más inmunogénica. O sea, esta proteína todavía no está clivada. ¿Tá? Eso nomás a título de curiosidad, ¿sí? Esta vacuna, además del ARN mensajero, tiene esta estructura que está aquí, que es una nanopartícula lipídica. ¿Cómo está formada y para qué sirve esta nanopartícula lipídica? Está formado por 4 tipos de lípidos diferentes, los cuales le dan estructura a esta molécula y también le dan protección. Si nosotros introducimos en nuestro organismo ARN mensajero desnudo, o sea, sin algo que lo proteja, es rápidamente degradado por ARNasas, o sea, por enzimas que son ubicuas, están en todos lados y degradan muy rápidamente al ARN. Entonces no tendría sentido introducir solamente ARNM. Esta nanopartícula lipídica, además de servir como estructura, lo protege de estas ARNasas, ¿sí? Además, estas nanopartículas lipídicas están decoradas, como dice el artículo, ¿sí? Con diferentes elementos químicos que hace que no produzca grandes efectos adversos en nuestro organismo y que además se pueda dirigir a la célula blanco, en este caso las células del sistema inmune, interactuar con la membrana de estas células y provocar lo que llamamos transfección. Ya se los voy a escribir. Entonces de esta forma se fabricó la vacuna, la cual, y perdónenme mi dibujo aquí, ¿sí? Se la introduce por vía intramuscular en el deltoides, que es lo que yo quise hacer acá, y ese líquido conteniendo este material va a viajar por los ganglios linfáticos hasta llegar a su célula blanco, que son las células del sistema inmune, principalmente las células presentadoras de antígenos profesionales, células dendríticas, macrófagos, y en algunos casos linfocitos B, pero principalmente macrófagos y células dendríticas. Yo anteriormente les había dicho que de esta forma se produce la transfección. ¿Qué quiere decir transfección? La transfección es la introducción voluntaria
de material genético dentro del citoplasma de las células. Ahora yo les voy a mostrar cómo se produce esto a partir de que nosotros inyectamos este líquido en el paciente conteniendo este material. Voy a borrar esto acá y se los voy a poner aquí adelante, si es que ocurre a partir de ahora. Fíjense lo que tenemos acá. Esto es la transfección que yo les estaba diciendo, o sea, la introducción voluntaria de material genético dentro del citoplasma de la célula. Entonces, por un lado, acá para mostrarles que si introducimos ARNM desnudo en nuestro organismo, rápidamente estas enzimas, que son las ARNasas, las destruyen, ¿sí? Destruyen al ARNM. Entonces acá tenemos la partícula de ARNM rodeado por la nanopartícula lipídica. Esos lípidos se dirigen por los ganglios linfáticos y por la sangre hacia las células blanco, que en este caso serían las células del sistema inmune. Por ejemplo, un macrófago o una célula dendrítica. Esta membrana, esta nanopartícula lipídica, se fusiona con la membrana plasmática de la célula blanco y se produce un endosoma, o sea, la nanopartícula ingresa por endocitosis, formando una vesícula dentro del citoplasma de la célula. Dentro de esta vesícula, este endosoma, rápidamente el pH disminuye, se acidifica ese pH, lo cual permite, digamos, que se degrade, se rompa la membrana lipídica y también la nanopartícula lipídica y el material genético, el ARN, se vuelque al citosol de la célula. En ese momento, la molécula de ARN mensajero que está acá se dirige hacia los ribosomas y los ribosomas de la célula hospedera van a, digamos, traducir la información genética para elaborar las proteínas, en este caso esta que está acá. Para elaborar ¿qué proteína? Recuerden, el antígeno S2P, que yo les dije anteriormente, que es simplemente el nombre que se le da a esta proteína spike modificada. ¿Qué ocurre con esta proteína dentro del citosol? Se dirige a los proteosomas. Se los pongo acá. Vamos a dar de cuenta que esto que está acá es un proteosoma. Los proteosomas degradan, rompen a esta proteína y dentro del retículo endoplasmático se ensambla. Y lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos acá un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se une a uno de los fragmentos, ¿sí?, de esa proteína spike modificada que fue degradada por los proteosomas y se dirige hacia la membrana plasmática. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 va a presentar a esa proteína producida en nuestro citosol, o sea, una proteína generada de manera endógena por nuestro organismo, va a presentar a este epitopo, ¿sí?, que va a estimular a los linfocitos, en este caso, linfocitos T, CD8, que son los linfocitos killers, ¿sí?, los linfocitos citotóxicos. Recuerden que cuando una proteína se elabora de manera endógena en nuestro citosol, como por ejemplo tras una infección viral, ¿sí?, o en este caso las vacunas, esas proteínas generadas de manera endógena van a ser presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra presente en básicamente todas las células nucleadas. ¿Y cuál es su función? Presentar proteínas formadas endógenamente al linfocito T citotóxico, CD8. ¿Para qué? Para cuando ocurra una infección, este linfocito T reconozca más rápidamente a este antígeno presentado y de esa manera libere perforinas, grancinas, o sea, sustancias químicas, les pongo acá así, perforinas y grancinas, las cuales van a destruir, van a inducir la apoptosis de la célula infectada. Entonces, posteriormente, cuando ocurra una infección, esto va a ocurrir de manera mucho más rápida. Ahora, esto no es lo más importante que ocurre con esta vacuna y esta parte es un poco compleja de explicar. Por favor, presten atención aquí, ¿sí? Como esta nanopartícula lipídica se introduce en el citoplasma de la célula por una vía de fusión de las membranas o por endocitosis y por diferentes vías alternativas,
Estas proteínas generadas de manera endógena también son presentadas a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Y por qué yo les hago esta resalva? Porque clásicamente, para que una proteína sea presentada por el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, tiene que ser fagocitada, o sea, tiene que ser una proteína exógena. En este caso es una proteína endógena, fue generada por síntesis intracelular. ¿Sí? Esa es la diferencia si ustedes recuerdan los conceptos básicos de inmunología. Ahora, hay un paréntesis allá abajo en la página de los libros, ¿sí? Escondido, que dice que existen algunas vías alternativas, vías no clásicas de presentación de proteínas endógenas. Y este es uno de los casos. ¿Sí? Estas proteínas entonces también son presentadas a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Y cuál es la importancia de esto? A través de esta presentación se produce la interacción con los linfocitos T CD4, o sea, los linfocitos T helpers. ¿Y dónde está este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Principalmente en las células presentadoras de antígenos profesionales, que son el blanco de esta vacuna, ¿sí? A diferencia del tipo 1, que está en todas las células nucleares. Son las células presentadoras de antígenos profesionales que son capaces, a través de este complejo mayor de histocompatibilidad, de interactuar con estos linfocitos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Fíjense, estos linfocitos TCD4 van a comenzar a liberar citoquinas. En el caso de la estimulación por esta vacuna, esas citoquinas van a ser predominantemente de tipo T helper 1. ¿Cuáles son esas citoquinas? Por ejemplo, el interferón gamma, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, etc. ¿Qué van a hacer esas citoquinas? Esas citoquinas, y se las pongo acá porque no tengo más espacio, ¿sí? Se las pongo acá. Por un lado, van a estimular a estos, ¿sí? Van a estimular a los linfocitos T citotóxicos. Se va a expandir el sistema inmune, va a aumentar la inmunidad de tipo celular. Por otro lado, estas citoquinas van a activar a los macrófagos, van a aumentar la inmunidad de tipo celular contra los patógenos intracelulares, en este caso los virus. Y por otro lado, van a estimular a los linfocitos B a que se produzcan linfocitos B de memoria y también a que se diferencien a células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a generar inmunoglobulina G, en este caso de tipo neutralizante contra la proteína Spike del virus. De esta forma, cuando la persona se infecte por el SARS-CoV-2, ya va a tener una expansión de estas células, van a tener células T helpers de memoria, linfocitos B de memoria, células plasmáticas y anticuerpos neutralizantes. O sea, esta vacuna estimula los dos brazos del sistema inmune, tanto la inmunidad celular como a la inmunidad humoral, pero principalmente a la inmunidad humoral. Es más importante esta respuesta. Dicho de otra forma, si el virus entra en nuestro organismo, probablemente él no nos va a infectar o nos va a infectar menos, ¿sí? Se va a reducir bastante la infectividad y en el caso de que infecte alguna célula, ya van a haber linfocitos T citotóxicos para que esas células infectadas sean destruidas. Esto es complejo, te recomiendo que vuelvas, lo mires de nuevo, te acompañes con el PDF que les dejo en nuestro sitio web, pero es básicamente ese mecanismo inmunológico tan fascinante y apasionante. Pido disculpas si hay algún inmunólogo viendo este video, si no estoy a la altura, pero lo quise explicar de manera simple, a partir de los artículos que les dejo en la bibliografía, ¿sí? A continuación y para terminar, les voy a contar cuáles fueron los resultados reportados en este estudio de fase 1 sobre esta vacuna. Veamos de manera resumida los datos de la seguridad. Las estadísticas, los números específicos pueden leernos en el artículo o en el resumen que les dejo en la página web, ¿sí? Pero en general, recuerden que los pacientes eran divididos en 3 grupos.
los grupos que recibieron 25 microgramos, 100 microgramos y 250 microgramos. De la totalidad de pacientes que se vacunaron, 3 de ellos no recibieron la segunda dosis. ¿Por qué? Uno de ellos tuvo una reacción alérgica en las piernas, una urticaria en las piernas, que se atribuyó a la vacuna, entonces no se le dio la segunda dosis. Y 2 de ellos perdieron el día de la vacunación porque tuvieron un síndrome gripal que se sospechaba que era COVID-19, no por causa de la vacuna, por causa que capaz se infectaron en algún otro lugar. Entonces se los aisló y no pudieron recibir la vacuna. Posteriormente no se confirmó COVID-19 en esos pacientes. Habrá sido tal vez algún otro virus, pero en definitiva perdieron el día de la vacunación. De los pacientes que recibieron todas las dosis, ¿qué ocurrió? Después de la primera dosis, los pacientes que recibieron 25 microgramos, menos del 50% relataron efectos adversos. Ya les voy a decir cuáles eran los efectos adversos. Ahora, de los pacientes que recibieron 100 microgramos y 250 microgramos, más del 50% reportaron efectos adversos. ¿Cuáles eran esos efectos? Dolor local en el sitio de la inyección, mialgias, artralgias, fatiga, ¿estamos? Fiebre en algunos casos. Después de la primera inyección y de la segunda inyección también, los que recibieron 25 microgramos, ninguno de ellos tuvo fiebre. Los efectos adversos fueron mayores en los pacientes que recibieron la mayor dosis, 100 o 250, y en general, acá, más del 40% de estos que recibieron la mayor dosis reportó fiebre, principalmente después de la segunda inyección. Ahora, el 100% de estos pacientes con las mayores dosis reportó algún tipo de efecto adverso, pero de nuevo, ningún efecto adverso grave y generalmente después de la segunda inyección. Resumiendo y de manera general, ¿sí? Considerando todas las vacunas y todas las dosis, los efectos adversos fueron más del 50%, pero ningún efecto adverso grave. Los efectos adversos ocurrieron principalmente en los que recibieron las dosis mayores. Con respecto a la respuesta inmune, la respuesta inmune, recuerden que es de tipo humoral, como les dije anteriormente, y de tipo celular. Todos los pacientes, ¿sí? El 100% de los pacientes tuvieron cero conversión después de la primera dosis, ¿sí? Más o menos los 15 días desarrollaron anticuerpos. Ahora, no todos esos anticuerpos eran neutralizantes. Hay 2 tipos de anticuerpos que se formaron. Anticuerpos de unión a la proteína Spike y anticuerpos neutralizantes. Y fíjense cómo no es lo mismo unirse que neutralizar. Fíjense esta analogía simple, ¿sí? Imaginémonos que tenemos una persona que quiere hacer daño, tiene un cuchillo acá, y los anticuerpos se unen a su cabeza. Él puede continuar haciendo daño, o sea, este individuo no está neutralizado. Para neutralizarlo, además de unirse, ellos tienen que unirse y provocar neutralización. Por ejemplo, aquí en las manos. ¿Sí? Acá estos son neutralizantes. Estos que están acá no son neutralizantes. Entonces, todos los pacientes desarrollaron anticuerpos, pero menos del 50% después de la primera inyección desarrolló anticuerpos neutralizantes. Y los títulos de anticuerpos tendían a caer antes de la segunda inyección. Por eso es necesario este refuerzo, ¿sí? Esta segunda dosis. Los anticuerpos eran dosis dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Los que desarrollaron más anticuerpos y más neutralizantes eran los que recibieron las dosis mayores, de 100 y 250 microgramos. Ahora, no hubo mucha diferencia en la magnitud de anticuerpos producidos entre estas dos, ¿sí? Fue similar. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo de manera simple acá? No hay diferencia en la producción de anticuerpos entre estas dos, pero sí hay diferencia de efectos adversos. Fueron mucho mayores en estas dosis. Por otro lado, los pacientes que tomaron 25 microgramos
tenían menor cantidad de efectos neutralizantes. Entonces, ya respondiendo acá a la tercera pregunta, ¿cuál fue el mejor perfil? Bueno, principalmente estos acá, los que recibieron 100 microgramos. ¿Estamos? Ahora, siguiendo con la seroconversión, se los pongo acá. Después de la segunda dosis, el 100% de los pacientes desarrolló anticuerpos neutralizantes, incluyendo los que recibieron 25 microgramos. ¿Cómo se los comparó? Se comparó la magnitud de anticuerpos producidos y también la capacidad neutralizante con placas, con virus salvajes y con otros métodos. Y también se comparó la cantidad de anticuerpos que ellos tenían con el suero de pacientes que se infectaron previamente de COVID-19, o sea, con sueros convalecientes. Los títulos de anticuerpos generados por la vacuna después de la segunda dosis fue mayor que el de los pacientes infectados. Fue igual o mayor en la mayoría de los pacientes, ¿sí? De anticuerpos neutralizantes. Por otro lado, la respuesta inmune también fue celular. Recuerden que yo les dije anteriormente, ¿sí? Se desarrolla una respuesta inmune celular de tipo T, CD4, con predominio de citoquinas de tipo T helper 1, los cuales van a estimular a los linfocitos T, CD8, van a estimular también a los macrófagos y también van a estimular a la formación de inmunoglobulina G. O sea, los dos brazos de la inmunidad está estimulada por esta vacuna, tanto humoral como celular. ¿Cuál fue la de mejor perfil? Como les dije anteriormente, la de 100 microgramos produce más anticuerpos neutralizantes que la de 25 microgramos y menos efectos adversos que la de 250 microgramos. Ahora, se está estudiando, se está comparando actualmente dosis de 50 microgramos con 100 microgramos para ver cuál es el mejor perfil. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos? Todavía no sabemos. En general, los datos observacionales hasta ahora de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 es que los títulos de anticuerpos neutralizantes podrían comenzar a caer a partir del segundo, tercer mes, en algunos casos a partir de la sexta semana. No está claro todavía. Con la vacuna mucho menos aún, porque recién se la fabricó. Se va a hacer un seguimiento por un año de estos pacientes para ver cómo funciona esta cuestión de la duración de la inmunidad protectora. Y también en la práctica clínica se va a ver si realmente esta vacuna neutraliza el virus en la práctica diaria, ¿sí? Contra una infección real. Esto todavía no está documentado. Por último, ¿qué puede ocurrir si alguna vacuna en general, no solamente esta, desarrolla anticuerpos que son solamente de unión y no neutralizantes? Fíjense, les pongo acá, tenemos anticuerpos que no son neutralizantes. ¿Qué puede ocurrir? Ellos se unen a la proteína Spike, pero en vez de impedir la unión en la célula, ellos facilitan la unión en la célula. ¿Cómo? Porque estos anticuerpos les sirven como puerta de entrada. Interactúan con receptores de células, por ejemplo, del macrófago, ¿sí? Y se facilita la entrada del virus. El virus se propaga, se divide, se generan copias virales y se produce un aumento de la infectividad. Este mecanismo por el cual los anticuerpos facilitan la entrada del virus y aumentan la infectividad viral se llama, por sus siglas en inglés, Antibody Dependent Enhancement. De las siglas en inglés, AD. Y esto es una preocupación frecuente cuando se fabrica una vacuna. Me olvidé de decirles acá, y anótenlo, con respecto a la seroconversión. Después de la segunda dosis, más o menos al día número 43, ¿sí? En media, los pacientes tenían anticuerpos neutralizantes suficientes para disminuir la infectividad viral en el laboratorio de por lo menos el 80%. Esto que está acá es importantísimo. Entonces, en resumen, esta vacuna estimula ambos brazos de la inmunidad, genera anticuerpos neutralizantes y en general los efectos adversos reportados no son graves. Entonces esto dio el pie y se aprobó para que continúen haciéndose estudios en fase 2 y fase 3. A medida en que vayan saliendo nuevos reportes, nuevos resultados, yo voy a actualizar estos videos para continuar manteniéndolos informados.
Si te gustó el video, por favor déjame tu comentario, compartí el link de este video en tus grupos de WhatsApp, Telegram, en fin. Si vos hiciste un dibujo mejor que el mío, mándamelo por las redes sociales, por Instagram. A mí me gusta republicar los dibujos que hacen los seguidores. Y bueno, nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.